Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. Turun, tururún. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Sí, bienvenidos a este podcast. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bien, aquí Neto, pensando en muchas cosas después de haber escuchado esa canción de la introducción. Sí. Tema emblemático de la lucha libre que sin querer se volvió parte de todo este argot y de la historia de la lucha libre, ¿no? Así es. Sí. Este tema que yo creo que más de uno la hemos visto, la conocemos y otros tantos ahora la desconocen. Sí. No, no creo que tantos la desconozcan. Más bien no es toda esa cultura, ¿no? Pero déjame saludar detrás del vidrio, en los controles, niveles y desniveles, al buen maestro David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos a través de esos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Y en esta ocasión grabando directamente en vivo desde las instalaciones del colectivo cultural 24 Notas, que se ubican precisamente en el corazón de este pueblo mágico llamado Metepec. Yo pensé que iba a decir, ¡lucharán! 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. Me faltó eso. Oye, pero es que a veces sí parece que estamos luchando aquí. Ustedes no nos ven, solo nos oyen, pero si vieran las caras que nos hacemos luego... Sí, ¿cómo te atreves a decir eso? Oigan, antes de empezar con eso, déjenme agradecer a todos aquellos que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales. Muchas gracias. Sí, inclusive checando las estadísticas, hemos alcanzado a llegar hasta parte de España, parte de Estados Unidos, Canadá, creo que por ahí andamos uno que otro país de Sudamérica, entonces interesante el alcance que hemos tenido, ¿no? Y sobre todo agradecerles que nos dejen acompañarlos en sus actividades, porque ya también nos han platicado que en ocasiones, en cuanto están haciendo sus actividades cotidianas, diarias o labores remunerizadas, pues nos andan escuchando, ¿no? Sobre todo eso. Qué bueno que los acompañamos en sus horas laborales. Sí, para hacerles más llevadero el momento. Sí. Exacto. Entonces, sí, efectivamente, ya usted lo ha visto, lo ha escuchado. Hoy hablaremos de este deporte que se ha hecho tan mexicano como muchas otras cosas, que es la lucha libre. Así es. Sí, que la lucha libre, la verdad es que todos alguna vez hemos visto... Si no hemos tenido la oportunidad de ir a una arena, sí hemos visto una función de lucha libre a través de la televisión. Por la televisión. O escucharla a través del radio, ¿no? También. Sí, gracias Rudo Rivera por hacerme la infancia más feliz. Fíjate que es interesante que, no sé si ustedes, bueno, a las nuevas generaciones no creo que les haya pasado, pero anteriormente en la radio todavía analógica, había unas frecuencias que alcanzaban a captar el radio, pero la frecuencia era de la televisión, ¿no? Sí. Entonces, obviamente escuchabas el audio de la transmisión de las luchas libres y escuchabas en el radio, pues, cómo se iba desarrollando la lucha, ¿no? Que aquí hay algo bien curioso con las narraciones. Al estar narrando algo que estás viendo, se omiten muchos detalles, pero cuando efectivamente la narración era directamente para la radio... Sí. Los locutores te describían todo lo que estaba pasando, ¿no? Hasta los colores, movimientos, técnicas. El luchador porta una máscara blanco y rojo. Sí, o sea, haciendo una tomada de referee. Pues, a lo mejor ya a muchos ya no les tocó esa época ni etapa, pero era muy interesante las narraciones por radio. Por radio casi no me tocaron más por televisión. Sí, yo creo que ya nos tocó las luchas el día domingo y sábado Sí. en televisión. O sea, sí crecí. Bueno, tengo que decirlo, ¿no? Yo sí veía las luchas con mis tíos. El día sábado las de la AAA y el día domingo las del Consejo. Sí.
O viceversa, ¿no? Según fuera el caso, yo sí veía las luchas. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos ayeres, no diré cuántos, porque no me acuerdo, no sé qué marca de juguetes sacó justamente muñecos de acción basados en luchadores. Entonces yo recuerdo que... Mira, yo recuerdo de los juguetes de luchadores, unos luchadores que traían una posición que iban a bailar vals, carnal. Ah, sí, con la manita arriba y abajo, Sí. ¿no? Sí, no, pero esos eran los clásicos. No. Después ya posteriormente sacaron unas figuras... Totalmente ya- articuladas. Sí, algunas articuladas y algunas, digamos que rígidas, pero ya era un plástico ya más denso, ya venían a colores, ya venían... Y eran, te digo que venían con esta certificación, por así decirlo, porque inclusive en algunas jugueterías famosas de aquellos años se hacían las presentaciones de los luchadores para que te firmaran su figura de acción. Ya, yo creo que era Mattel, ¿no? No recuerdo, pero yo sí recuerdo que tuve un psicosis. Ya. No, de esos no, Que era muy buena máscara, Psicosis era Sí. muy buena, muy buen personaje, ¿eh? Sí. Sí, y la verdad es que estamos hablando de lo que nosotros vimos o vivimos en la televisión, en el radio, cuando ya la lucha libre era un espectáculo de cada semana. No, y déjame decirte, lo vimos en películas. Ah, sí, también, o sea, porque a pesar de que las películas fueron grabadas prácticamente desde la década de los 50, 60, Sí. ¿no? Sí, todavía blanco y negro. de blanco y negro, la lucha libre ha trascendido el ring para, o sea, formar parte de la cultura popular mexicana. Sí, porque ahora verán mucho Avengers y todo eso y la Liga de la Justicia, pero ya lo decía Botellita de Jerez, ¿no? Hay quienes luchan todos los domingos. Esos son los chidos, carnal. ¿No? Sí. Y salían a luchar contra las momias, contra las mujeres vampiro. Es más, Tinieblas alguna vez luchó contra zombies, carnal. Antes de que hubiera todo este cine de zombies. Ahí te va. Ahorita yo rezo al Altísimo de Todopoderoso porque Octagón regrese a luchar contra las mafias. Sí, contra el crimen organizado. Verdad. Octagón luchó contra... Fíjate que es interesante esto porque en las películas vimos mucho la consagración de estos personajes, ya no solo como luchadores que domingo a domingo te encontrabas en la tele, ¿no? O en las arenas, sino como esta figura del superhéroe mexicano, ¿no? Que a pesar de que tenía que cumplir dentro de la película, dentro de la trama, tenía que cumplir con sus funciones de lucha libre. Sí, porque de noche en el ring, luchadores Sí. profesionales. Fuera del ring, luchadores sociales. Sí, exactamente, ¿no? Pero te encontrabas con esa figura de... tenía una lucha hoy, salía para ir a luchar contra, no sé, los robots asesinos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, este tipo de propaganda cinematográfica creo que reforzó mucho la idea de este superhéroe en la sociedad mexicana y que no solo empezó con estos luchadores que el Huracán Ramírez, Blue Demon, Santo, ¿no? Sino que después ya Tinieblas, el Rayo de Jalisco, Octagón, Ajá. Atlantis. o personajes a lo mejor un tanto menos conocidos como el Super Ratón, por ejemplo, ¿no? Sí. Las tortugas, las de los caguamas, tortugas caguamas, que fueron luchadores, hicieron su película super bizarra, Sí. pero ahí tienen también su película. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hace poquito yo les contaba aquí a los compañeros que habíamos visto una película que se llamaba Las Caguamas Ninja. Es una Sí. película mexicana de esos, no sé si pudieran llegar a ser de culto, ¿no? Pero si usted tiene la oportunidad de buscar esa película, Las Caguamas Ninja, búsquela. Créame que va a pasarse un rato agradable de risa. No sé si bueno o mala, pero sí de risa. Mira, algo que con esa película entendí, reflejan un México bizarro y dicen ese México raro o irreal, Irreal. pero que eso es totalmente una fotografía. O sea, Sí. hablan de cosas así bien raras y dices, ¿cómo puede ser posible? Pero era un México que existía, ¿no? Surrealista. Sí, Claro, sí. y que es la mirada a través de ciertos personajes. Volvemos, ¿no? Sí. A ese misticismo que se le ha dado al luchador, porque dejó de ser el ídolo del ring para ser un ídolo también del cine,
el día a día de la gente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hoy de verdad coleccionan cosas de manera así muy profesional de la lucha libre? Sí. Hablando en México, No. y que sabemos que la lucha libre no es propiamente un deporte surgido en México o no, o sea, sabemos que tiene sus antecedentes en la antigua Grecia con la lucha grecorromana, Sí. pero que cuando Que llegan... parte alguna de las tomadas son de esas, de las luchas grecorromanas, la toma de ring o de referee que se llama, que es tomar a tu enemigo de tu contrario de la parte trasera del cuello, o sea, lo abrazas por el cuello y lo tomas del hombro para controlarlo o someterlo, para iniciar el Sí, combate. toda esta cuestión de la aplicación de llaves y contrallaves, ¿no? Sí, 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 es parte de lucha grecorromana, ¿no? Y que podemos definir a lo mejor la lucha justamente sí, como esa aplicación de lucha grecorromana en sus antecedentes, Sí. pero con una pequeña dosis de teatralidad. Sí, sí, sí. No, bueno, que realmente esa es una parte, esa parte que le dicen a ras de lona o a ras de ring, es mucha de la que sí necesita mucho preparamiento, bueno, que te prepares físicamente, Claro. porque son realmente donde sí te puedes llegar a lastimar sin ser tan espectacular, ¿no? Fíjate Porque- que hace poquito veía una entrevista que le hicieron al vampiro canadiense, Sí. ¿no? Y él decía que pues él creció muy rápido su fama como luchador en cuestión de unos 2 años. Y le preguntaban que entonces por qué se había retirado. Y él contestaba que porque él realmente nunca fue luchador. Porque Es él no decir, sabía luchar. ¿por qué no sabía luchar? No, no, no. Así de siempre, ¿no? Y dice, sí, yo creo el personaje, pero la verdad es que nunca sabía luchar. Y eso pues conlleva a que lleves a Sí. ¿no? Entonces, sí, como bien lo dices, ¿no? Es esta parte sí de condición física, sí de conocimiento de técnicas, conocimiento inclusive hasta de esas llaves que se fueron heredando entre familia de luchadores, ¿no? Por ejemplo, Ajá. La hurracarrana, Ajá, la tapatía, Ujú. que es de los perros del perro aguayo, Ajá, fue exacto. su hijo, Ajá. el papá del perro aguayo que también fue luchador, bajo otro nombre, pero la tapatía que era, pues, tomar a tu enemigo de corvas, o sea que son brazos, rodillas y codos, Sí. y levantarlo hacia arriba, ¿no? Esa era la tapatía, ¿no? O la quebradora voladora. O la quebradora, sí. que fue- no, A ver, espérate, porque se trabó. Ahora sí. Seguimos. ok. Desde la quebradora. No, desde la tapatía. Ah, la tapatía y pues la toma por las corvas que son rodillas y codos y levantarlo, ¿no? Y tú quedar como gato panza para arriba. Sí, y que realmente sí son castigos. Sí, o sea, miren, al que diga que esto es broma, que se suba y se flete a los guamazos, Sí. sí duele. O sea, alguna vez lo escuché más me gusta un poquito más la de Consejo Mundial, la lucha de Consejo Mundial. Porque ahí sí escuchas un poco más el golpe y dices, son un poquito más reales. Sí. Pero aún así, o sea, lanzarte de la tercera cuerda y lo que tú quieras, lo que sea místico, el helicóptero. O sea, dices, Sí. eso es más que una quebradita, Que carnal. fíjate que también eso es lo que ha caracterizado a las últimas generaciones de la lucha libre mexicana, ¿no? Ese estilo de La lucha aérea. Todas esas acrobacias, Sí, o porque- sea, que lo vuelve espectacular y dices, wow, ¿no? Bueno, bien lo decía Diana, la lucha libre no es netamente mexicana. Hay muchas leyendas, por ejemplo, yo escuché alguna vez la leyenda que la lucha libre la trajo un circo americano que traía un luchador y que venciera al luchador, pues ganaba, ¿no? Era como es el del boxeador que le ganara al boxeador campeón, ganaba, ¿no? Entonces entraron muchos a hacer eso y vieron que había potencial, ¿no? Decían, oye, y que realmente pues este señor dejó el circo, porque era todo un espectáculo y parte de uno de los espectáculos era ese, ¿no? El de pues quién entra a ganarle al luchador, ¿no? Y vio que no subieron a boxearlo o a tratarlo de golpear, sino también que pues se la aventaron, que le trataron de hacer llaves, que hicieron todo eso y le llamó mucho la atención y que de ahí surge pues gran parte de pues cómo inicia la lucha libre, ¿no?
Pero Diana... Fíjate que según datos que hay en diferentes páginas de investigación e incluso en páginas de gobierno y demás, del Archivo General de la Nación, mencionan que la lucha libre, las primeras funciones, se cree que fueron aproximadamente ahí en 1863. Dice que sí, con la intervención francesa. Sí. Que en 1863 puede ser de las primeras exhibiciones que hubo. Sin embargo, se considera el inicio de la lucha libre en México por ahí de 1933, cuando Salvador Luterot, un exteniente de la Revolución, que es considerado, por cierto, el padre de la lucha libre, crea la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Sí. Esto fue en 1933, el 21 de septiembre de 1933. En el 33, imagínate. O sea que estamos hablando que en breves, o sea, en 10 años se estarían cumpliendo los 100 años. Sí, porque Sí. este año se estarían cumpliendo 90 años, ¿no? De la... Se cumplieron 90 años. Se van a Sí, cumplir sí. porque fue el 21 de septiembre del 1933. Sí. Sí, 90 años de lucha libre en 90 México. años. Sí, o sea, ya hablando de una empresa dedicada a la lucha libre como tal. Ajá, sí, exacto. Entonces, México sí es cuna porque hace digamos, una organización, ¿no? Quizás Pues mira, antes de eso... Por lo menos hace 90 años ya surgió una empresa. Ajá, Sí, y una y empresa... antes de eso era todo underground, ¿no? O sea, muy lugares oscuros y todo eso, ¿no? Sí, o sea, y que esta empresa empieza a tener como que, no el control, sino también a poner en orden todas las llaves que sí se podían aplicar, cuáles no, qué acrobacias, A o sea, regular. a regular este espectáculo de lucha libre. Sí. Porque recordemos que hay llaves prohibidas, porque sí puedes Martinete. matar a El sí, martinete. Yo pues. recuerdo mucho el martinete de... El FAU, el martinete de el Negro Kansas. Sí, creo Negro que Casas que sí, que salió en su tablilla ahí y así. Fue una lucha Es que, espectacular. por ejemplo, hay llaves que sí van directo a dañar algún... Sí, sí, que el alguna martinete parte, ¿no? prácticamente es te cargan de cabeza y te dejan caer. Te pueden quebrar Y te quebran las cervicales. Te puedes morir. Ajá, te puedes morir. Del Negro Casas, me recuerdo que fue una lucha muy, muy épica. No sé, antes se hacían torneos y era creo que una final por campeonato. Y le aplican esta y sale así prácticamente en su camilla porque le aplicaron martinete y ya, ¿no? Sí, y claro, y por ejemplo, vemos que este tipo de acrobacias, de llaves y demás, incluso el dictaminar, ¿no? Si o sea, debes de estar dentro del ring, o si sales del ring, incluso en algunas ocasiones se cuenta el Ahí tiempo el para conteo, que, ajá. ¿no? O sea, todo esto se fue Las reglamentando. espaldas planas 3, ¿no? Ajá, se fue reglamentando para que se hiciera de una manera más, digamos, ordenada. Ay, bueno, ya Entonces, hubo un reglamento. se ya crea hubo- este Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Y con esto, pues también das partida a que varias personas que a lo mejor ya les gustaba el espectáculo, entonces se empiecen a preparar. Sí, o que lo practicaban en lugares, ya en lugares prohibidos o lugares muy oscuros, ¿no? Y que entonces, bueno, de ahí surge todo este espectáculo que es la lucha libre. Digo, posteriormente van a surgir otras empresas de acuerdo a los gustos y necesidades también de cada población y Sí. a los intereses de los empresarios, porque no dejemos de lado que la lucha libre pues tiene todo un proceso de inversión, ganancia, inversión y demás, ¿no? Sí, ¿no? Y veamos Que es un que producto. también hay luchas extremas en así en lugares, pues en la Caldera del Diablo y donde más, ¿no? Sí, y fíjate que algo que me llamó la atención en la información que yo estaba leyendo es justamente que cuando empiezan a regular la lucha libre, también entonces empiezan a hablar de estos combates donde se pierde la máscara o la cabellera y que incluso actualmente hay muchos luchadores que pues ahora sí, por amor a la profesión, ahí están porque no tienen un sueldo fijo. Sí. Sin embargo, otros que ya entran en estas categorías más espectaculares de las luchas de máscara contra cabellera y eso, ellos sí le ponen precio tanto a la máscara como a la cabellera. Estaba escuchando del Pirata Morgan, alguna entrevista que le hicieron, que dice que él hizo más dinero perdiendo Que ganando. que ganando. Sí, eso es bastante interesante. Entonces dices, ¿por qué? Ahí, Porque ahí es donde hay va a entrar la pago. cuestión de las empresas. Sí, dices, pues de entrada llegan y te dicen, a ver, una pelea con fulanito. Va, sí, pero ¿cuánto me toca? No, pues tanto. Ah, pero la puedo ganar. No, pues que queramos que pierdas.
Ah, no te cuesta tanto entonces. Sí, claro, o Te sea, cuesta más, carnal, ¿no? puede parecer algo antiético o Sí. que no sea como que la parte del juego limpio en el deporte. Sin embargo, también están los intereses económicos detrás. Ahí va lo que dice Pirata Morgan, dice, y la verdad yo iba y perdía. Dice, pero le costaba porque yo iba a luchar. Dice, yo no me iba a vender a tirarme. Y le tiró mucho al box, dice, yo no iba a ser como el Kawashi, que le pusieron puros costales, cabrón. Se caían con puro aire. No. No, o sea, y Sí. tienes que dar esta parte del espectáculo, ¿no? Toda esa exhibición para que la gente también se emocione y demás, y los gritos y todo eso. Claro, porque creo que Ajá. eso es el sello que ha caracterizado a la lucha, a la lucha mexicana, ¿no? La parte del espectáculo, la parte del entretenimiento que no se deja, que nunca se ha dejado, ¿no? Y eso Sí. conlleva justamente a la creación de productos que han salido a través de la lucha. Por ejemplo, la venta de las máscaras, la venta inclusive hasta de las clases con los luchadores, ¿no? Sí. Que te entrenen, sus gimnasios particulares, pues obviamente la firma de los autógrafos, todo esto, inclusive hasta el recorrido que hacen cuando van entrando, Ajá. ¿no? El hecho de que hay gente que paga más lana por estar en la fila por donde van entrando para que pues te pueda tocar la mano o lo puedas tocar o te pueda saludar, ¿no? Sí, o que estés ahí en a ras de ring para que te toque un Sí, sillazo. y eso también ha llevado mucho también a la creación o a la confección justamente de productos que puedan emplearse para el diseño de los personajes, ¿no? Diversas telas, diversos tipos de confecciones, inclusive hasta técnicas para el desarrollo de las máscaras, ¿no? No, Hay luchadores ajá. que tenían la cabeza totalmente cubierta en un inicio con la máscara que eran de Tinieblas. cuero. No, espérate, que eran de cuero. O sea, imagínate lo que era luchar con una máscara de cuero. Sí, porque realmente esa es bueno, dando contexto. México se ha vuelto un ícono de la lucha libre para todo el mundo. Hay luchadores japoneses, chinos, asiáticos, de Estados Unidos, que vienen a luchar aquí, a foguearse. Sí. Y que realmente, pues, en el gabacho, pues, es una lucha más espectacular Qué técnica. que técnica, ¿sí? Entonces, allá de entrada no hay ni bandos rudo y técnico, ¿no? Que es aquí en México. Allá es el Acá es personaje. allá es el personaje y Sí. pelea con todos, ¿no? Sí. Y se pelea con todos, Ujú. ¿sí? Y también por un cuanto por su cultura, ¿no? Muy independista. Y muchos luchadores de allá, pues sí vienen a foguearse acá en inicio, cuando son amateur, todo eso. Vienen, se foguean, dicen, sí duele, sí es buena lucha, vámonos, regresamos y regresan Sí, a Estados que Unidos, por ¿no? ejemplo, el caso de este luchador, ¿no? Rey Misterio, Sí. que por mucho tiempo estuvo en estas empresas estadounidenses y que era un luchador súper chiquitito al lado de los monstruotes de allá, ¿no? Pero que demostraba que efectivamente, ¿no? La lucha mexicana le daba esa agilidad Sí. y esas capacidades para poder vencer a un rival que le ganaba en peso a lo mejor hasta unos 20 kilos porque eran unos monstruos. Sí. Y que él tenía la agilidad y todas las acrobacias que hacía, o sea, era así de, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando luego de repente ves esas luchas, o sea, siempre era el espectáculo, esperar a ver que Rey Misterio, o sea, hiciera alguna de sus acrobacias para vencer al luchador gigante, ¿no? El clásico 669, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, que hoy vemos que la lucha, yo creo que ha evolucionado también de acuerdo a las necesidades y gustos de la población, eso Sí. es una realidad, pero nosotros crecimos viendo una lucha muy clásica, Sí. ¿no? Sí, ya con espectacularidad y de repente que el sillazo y lo que tú quieras, hasta por ahí anda un video, ¿no? De una final donde hubo un guitarrazo y toda la cosa. Sí. No, pero vimos justamente la aplicación de las llaves y cómo te las narraban ahora sí los señores que estaban Los ahí. conductores. O sea, decías, no inventes, los comentaristas. Los locutores. ¿no? Cómo te la narraron y cómo te decían incluso a qué parte del cuerpo se le estaba aplicando Sí. el castigo, ¿no? O sea, te decían, es que con esa llave está lastimando el cuello, las piernas, entonces lo va a dejar inmovilizado y tú así de, ¡ah! ¿no? Yo recuerdo mucho eso. Perdónenme, me apasiona, pero es que sí veía eso con mis tíos. O quién no, bueno, me tocó ver a Octagón amarrado de la tercera cuerda, ¿no? Sí, Con las siempre. con las Siempre. tiritas de su... Yo decía, ¿por qué no se las corta? En serio, no le ayudan de nada. Exacto. O que a mí me daba miedo cuando salía este luchador, el Espectro.
Ya. Ah, Ese luchador me daba miedo. Sí. Y que después incluso vino la categoría de los minis. O Yo los creo que los juniors, minis ¿no? siempre existieron. Ajá, los minis. Pero empezaron a tomar mucha relevancia junto con Aluche, y todos los minis, ¿no? Porque todos tuvieron su versión mini Atlantic. Sí, Santos, o sea, por todos, ejemplo, el ¿no? Mascarita Sagrada, ¿no? Que si era un mini. Sí. ¿No? O sea, sí, y eso era impresionante ver, decías, wow, ¿no? O sea, a mí me sorprendía porque yo pensaba que eran niños. Juro que cuando en mi infancia, así muy inocente, decía, ay, ponen a luchar a niños. ¿Se puede luchar desde esa edad, mamá? No, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo pensaba que eran niños y no, o sea, después entendí que no eran niños, ¿verdad? No. Pero que efectivamente, o sea, y también esa parte de, o sea, que tú no sabías si a lo mejor en la calle te habías encontrado al luchador, porque esta parte del misterio, de la doble identidad con la máscara y Sí, eso, no esa manches. parte, bueno, hay muchos lugares donde dicen que pues la identidad se cubre con la máscara, ¿no? Y era parte de también permanecer en ese anonimato y de volverte ese héroe anónimo, ¿no? Ajá. sí. Superman le quitabas los lentes y era otro, ¿no? Ay, cabrón. Más ¿No? o menos. Pero Y acá, o era sea- una máscara, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ¿no? Alguna vez vi unas entrevistas donde decían, y sí, aquí el luchador se va a quitar la máscara para nuestro público. Y generaban esa habilidad de poderse quitar una máscara y ponerse la otra luego enseguida. Yo cuando lo vi dije, wow, ¿cómo lo hizo? O incluso ¿O trae dos? Sí, o incluso cuando eran estas luchas justamente donde ya era máscara contra cabellera o cosas así, Ajá. que justamente cuando el luchador perdía su máscara, tenía que revelar incluso su identidad. Sí, decían, soy fulanito de tal, tengo tal edad, vivo en tal lado. Bueno, Sí, o decían sea, en la colonia nada más, No, ¿no? o sea, o de dónde eran O de dónde originarios. era, ajá. Ajá. De dónde eran ¿No? y ya. Esa parte donde decías, no manches, o sea, perdía ese enigma, pero no su lugar como luchador. Ajá, Pero porque que- algunos que a regresaron, muchos ¿eh? les beneficiaba, inclusive, ¿no? El hecho de que ya lucharan sin máscara, que ya tuvieran otra personalidad, que ya lo conocían así, ya no en el personaje. Sí. Yo recuerdo de que yo conocí muchos luchadores que no usaban máscara y después investigándole, este cuate era ¿no? Ajá. Sí. Sí, o sea, esa parte, ¿no? Entonces, insisto, creo que a lo mejor, y se nota la pasión que tenemos por el tema porque lo vimos, o sea, pues es que era nuestro entretenimiento también. Pues sí, que también que veías los sábados por la noche. Era eso, una película de Pedro Infante. Sí, ¿no? Entonces, la lucha libre va más allá de todo esto que mencionábamos a lo mejor, ¿no? De las llaves, las contrallaves y demás, que es toda la parte técnica que habrá gente que es especialista en eso, ¿no? Y que te Sí. puede decir, no, mira, es que Perenganito tenía esta técnica, Sutanito tenía esta otra. Y entonces cuando peleaba podía hacer esto y no sé qué. Fíjate que también parte de lo que deja la lucha libre mexicana en cuanto a legados, también tiene que ver mucho con la gráfica, ¿no? Y voy a mencionar esto porque es como que parte La de mi área. gráfica, Sí, sí, la sí, gráfica sí, sí. de las máscaras. No. La gráfica en cuanto a los carteles. Los cartelones. ¿No? ¿Por qué? Porque había en esas situaciones, había que inclusive programar luchas de un día para otro y la manera más efectiva para que la gente local fuera a ver la lucha, pues era con los carteles o era con las bardas pintadas. Entonces era un trabajo inclusive de mucho, un proceso era muy rápido, tenía que ser muy rápido para que pudieras tener el cartel listo. Entonces había muchos talleres de serigrafía o de imprenta que se dedicaban justamente a la elaboración de estos carteles y ellos comentaban que la técnica que tuvieron que desarrollar, porque a veces les pasaban los nombres a última hora de los que iban a estar en la lucha estelar y todo eso, desarrollar una máscara base, por así decirlo, para poder imprimir y solo le imprimían las características del personaje que iba a estar luchando. Entonces, ese tipo de publicaciones se ha hecho, inclusive hay tesis dedicadas al desarrollo gráfico de la lucha libre mexicana, que está interesante, si por ahí las encuentran, léanlas. Y es interesante porque se empezó a usar una especie de como de formato en donde el estelar aparecía, ¿no? En letras grandes. Sí.
y aparecía de un color y el rival aparecía del otro color y después conforme iban adquiriendo fama o estatus, iban apareciendo los nombres en Sí, otro ya. tamaño. Exacto, sí. Hacia abajo. Entonces los de hasta abajo eran las letras más chiquitas que eran los que abrían. Era en Arial 20. Casi, ¿no? Inclusive muchas de estas eran a mano, ¿no? O sea, se trabajaba en una especie como de grabado, por así decirlo, una especie de Sí. goma, en donde con las gurbias se raspaba el nombre y con ese se ponía, porque inclusive a veces no tenían las letras completas o tenían que improvisar, México los de diseños. antes. Sí, exacto. Y fíjate, la cuestión aquí era que ese degradado de tintas, pues se hacía a mano, ¿no? Era de, pones una tinta roja del lado derecho, una tinta azul del lado izquierdo y le raspas y ya quedó degradado al centro. Entonces Sí. era una técnica bastante simple que logró desarrollar un icono de la gráfica de las luchas de aquel entonces, Sí. ¿no? Eso aunado con la tipografía, que inclusive ya hay tipografía registrada con el nombre de algunos luchadores o de alguna... No recuerdo ahorita cómo está registrada, pero es una tipografía que se desarrolló porque era muy fácil de leer, muy fácil de combinar y está registrada la Ya. tipografía. Entonces es interesante que dentro de la lucha va dejando no solo el aporte en sí del entretenimiento, de la creación de personajes o la creación de reglamentos o la creación de ciertos espectáculos, sino que va involucrando aspectos de la sociedad que no pensarías que tuvieran que ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita los carteles ya son digitales, ya aparece la foto del personaje, Sí. ya aparece inclusive las poses, degradados a colores y demás. Ya tienen ¿no? un fondo. Ya tienen un fondo, por ejemplo, ¿no? O ya están en las redes sociales, ya están las invitaciones digitalizadas, ya están los Sí. videos, ya hay más, pero en aquel Ya. entonces eso era lo... Hola, soy enmascarado. Sí, Los invito a mi inclusive- lucha esta noche. Inclusive, por ejemplo, ese tipo de intervenciones lo hacían inclusive cuando pasaban de una lucha a otra, que se metían las cámaras a los camerinos a entrevistar al... Yo recuerdo mucho en esa parte de la AAA que ya generaban conflictos entre luchadores para que Exacto. estuviera semana a semana Sí, viéndola, ¿no? exactamente. Exacto, era parte del show, era parte del espectáculo, ¿no? Sí. Y eso aunado a todo lo que tenía que ver con el comercio que se generaba en las arenas, a las afueras de Sí. las arenas, ¿no? Afuera y adentro. Bueno, sí adentro, que era como que lo oficial, pero afuera con todo lo que era la playera, La playera no oficial, la máscara no oficial. Exactamente. La Sí. comida que hay fuera de las arenas, porque También, se o come sea. muy bien, dentro y fuera, ¿eh? Esa parte, de hecho, o sea, la arena, sí, La Arena México, la Arena México fue inaugurada exclusivamente para la lucha libre. para la lucha libre, sí. Sí, en 1933. Sí. ¿Sí? Si no me falla el dato, creo que fue en el 2016 cuando la lucha libre se declaró como Patrimonio Cultural de México. Y fue por esas fechas entre el 2016 y 2018, creo que sí. Si me equivoco y alguien sabe las fechas correctas, corríjame. La Universidad Autónoma del Estado de México dedicó una exposición a las máscaras y los carteles de la lucha libre. Que las máscaras también son mucha arte, ¿no? Sí, porque como decía David, ¿no? Han ido evolucionando a la par de la lucha como tal, porque en un principio, pues sí, eran de cuero. Incluso los mismos luchadores en algunas entrevistas y eso, o ya algunos hijos de luchadores te dicen, no, es que las primeras máscaras de mi papá eran de tal y tal material, actualmente la que yo tengo me permite hacer esto y así, porque la respiración, digo, tú no nos dejarás mentir, te compraste una máscara el año pasado para el Paseo de San Isidro Sí. y te andabas ahogando. Sí. ¿No? Y nada más de andar caminando. Ahora imagínate de andar ahí. Sí, andar ahí haciendo acrobacias, a tener toda esa actividad dentro de unos, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos. Sí, que también cuánto dura una lucha, o sea, tampoco es algo que sea de más de una hora. Sí, no, son Son minutos. minutos lo que dura una lucha y estamos hablando de las más largas que son de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, que realmente límite de tiempo sí tiene porque Sí, se cansa sí. uno. Y luego también venían este tipo de modificaciones a las luchas en donde ya más la exhibición, ¿no? Por ejemplo, la lucha en jaula, ¿no? Que era por tiempos, inclusive para determinar incluso a los ganadores de ciertos torneos.
o a los finalistas de ciertos torneos, Sí. era, ok, métete 20 luchadores a la jaula y los primeros que salgan son los que pasan, ¿no? Yo recuerdo mucho que era, al menos fue al revés, que yo nunca entendí, dije, ¿por qué los meten en la jaula y los dos mejores se quedan a luchar? Y son los campeones, ¿no? Si son los Ajá. peores que salieron. Exacto. Pero siempre se quedaban los buenos, ¿no? Porque eran a los que les echaban montaña, ¿no? Sí, y bueno, voy a meter aquí un dato curioso, pero ustedes sabían que la primera luchadora debutó en 1935. No sé si es Marta Villalobos, pero No. esa No, Marta no, no. Villalobos también, ¿eh? Que esa es la otra parte de la lucha, ¿no? El hecho de que también haya dado espacio a mujeres luchadoras. Sí. Y que igual podían usar máscara o no, Ajá. pero que también, o sea, era esa parte de, o sea, de día eran amas de casa o madres de familia. Sí, y de noche vengadora, ¿No? la vengadora asesina. Yo creo que la lucha en general o ese núcleo social ha sido parteaguas en cuanto a la inclusión. O sea, si quieres ver algo que realmente sea inclusivo, es la lucha libre. ¿Por Sí, qué? porque también está la lucha de exóticos, ¿no? Ajá. Bueno, sí, exacto. Últimamente ya esta parte, ¿no? De los exóticos. Últimamente, No, carnal, o sea- yo siempre he visto. No, o sea, sí, pero me refiero que, bueno, como que por las cuestiones sociales, mediáticas, ha tomado un poco de mayor relevancia ese estilo. Pero Sí. lo que voy es que era muy inclusivo porque dentro de la lucha, tanto en los que estaban luchando como los técnicos, los ayudantes, todo eso, y sobre todo el público, veías a todos. O sea, veías desde el niño de 2, 3 años que estaba ahí con los papás, Sí. hasta la señora de 80 y tantos años que estaba gritándoles y mentando a la madre a los luchadores o a los Sí. técnicos o a los referees, ¿no? Entonces, es interesante el ver cómo en un espacio que a lo mejor muchos pudieran decir que era de mucha violencia, y digo mucha violencia entrecomillado, ¿no? No, sí es muy violento. No, o sea, digo entrecomillado, ¿no? Sí. Porque servía también como esta parte de desestrés, de desahogo, desahogo. ¿no? Sí, el de irle a gritar a alguien, ¿no? Claro, y como te decía, te puedes encontrar a la señora de 80 años como te puedes encontrar al chavito de 2 años, Sí. ¿no? Y creo que yo, al menos en lo que yo pude observar en ese entorno, hasta cierto punto muy seguro. Salvo si estuvieras en las primeras filas, ¿no? Que no Bueno, te escapabas de que te cayera un luchador. Pero bueno, es seguro porque no va a haber peleas entre porras o va a haber, Ajá, o va a haber exacto. balazos, ¿no? Realmente yo no he escuchado que digan, es que hubo balazos en la Arena México, o hubo balazos en las luchas. No, nunca. Digo, a lo ¿no? mor tal vez en casos muy extremos, Sí. pero sí, o Ya sea, lo decía el Rudo Rivera, nunca contaré lo que pasó en Cabo Borja, ¿no? sí, o que- sea, realmente que incluso decías ahorita, sí es muy violento, sí, pero es una deja de ser violento porque está reglamentado. Ajá, sí, y yo digo que es como en el circo en el circo romano, así en el Coliseo. O sea, Sí, la violencia violento. está allá, acá no. La violencia está ahí. Y ellos saliendo de la lucha, o sea, y creo que es algo entendido, ¿no? Porque mucha gente dice, pues que, eres que- un maldito porque le que pegas yo- al técnico, ¿no? Ajá, pero Y al fíjate final de la lucha, pues salen y van y se echan unos tacos juntos, ¿no? Ajá, exacto. Que a lo mejor no es algo que se vea en otras expresiones deportivas, como por ejemplo el fútbol, ¿no? Sí. En donde ahí sí se ve muy polarizado, sobre todo el público. Las barras, ya, todo Exacto, eso. ¿no? Acá yo siento que sí es un espectáculo muy familiar, o sea, sí es de familia. Sí. Sí es de los domingos ir en familia a las arenas de lucha libre. Bueno, domingos por decir un día, porque también hay luchas los miércoles. No, sí, claro, pero bueno. Así que si usted ha ido a las luchas, cuéntenos su experiencia, díganos ¿Cuál es? A ver, y aquí va la pregunta, ¿luchador favorito? No, es que, híjole, no tengo. De verdad, porque pues si pudiera elegir un luchador favorito, yo decía, no, pues pero no, o sea, la verdad es que aparte hace mucho tiempo que no veo las luchas. No, pues estamos hablando de tus tiempos, no estás diciendo bueno. ahorita. ya quiere, ¿cuál es el 9 más sabroso? No, pues tampoco, Diana. No, por ejemplo, de mis tiempos algo que era muy espectacular era, por ejemplo, del Mascarita Sagrada, pero el mini. Sí, muy volador. Ajá. Entonces sí, fue yo creo que de los luchadores que más me impactaba, o sea, ver, o sea, las cosas que hacía. David, maestro. Luchador, no tengo luchador favorito, pero sí te puedo decir de los que creo yo que merecen el reconocimiento por la forma en que luchaban y la trayectoria. Por ejemplo, está Tinieblas, que era un personaje que ¿Qué? entre bueno y malo, porque era muy neutro él.
¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y de hecho su máscara era muy genial porque Exacto. era una máscara cerrada. Era Sí, exacto. de los que yo recuerdo, creo que el único que ha tenido una máscara cerrada. Y Muy que a él sí difícil. yo lo conocí en persona, y luego les cuento esa historia. Por ejemplo, desde el otro lado, que te digo que era Psicosis, que era un personajazo, porque tanto era del bando rudo, pero tenía esos tintes de técnico, Sí. ¿no? Por ejemplo, este cuate de la máscara de los pescaditos aquí, ¿cómo no? ¿De los pescaditos? Atlantis. Atlantis, por ejemplo, él fue rudo en una época. Sí. ¿No? Inició el como público, rudo. y el público lo regresó a ser técnico, Ajá, sí. ¿no? Y ahora Atlantis. y se volvió el ídolo de los niños. Está el Rayo de Jalisco, no me dejarás qué? mentir. El Rayo de Jalisco. ¿No? Sí. Muy bueno. Esa La parte. también tiene otra llave él. Ajá. Y bueno, por mencionar otros dos, que sería el Perro Aguayo, con su mítica trayectoria luchística, ¿no? Sí, con su frente deshecha. Sí, pero que bueno, también tiene ahí importantes aportes, sobre todo a la técnica de la lucha, en donde su familia desarrolla ciertas llaves, que también es interesante. Y yo creo que... Del Perro Aguayo me acuerdo mucho de esa que no te agarraba en la esquina y te empezaba a patear, ¿no? Así te bailaba un jarabe tapado. Exacto, sí. Que le decían la perriña. Con sus botitas Sí, peludas. con sus botas peludas. Y yo creo que que a lo mejor, sin dejar de mencionar ya tan famoso que es el Santo, que se ha convertido en el ícono de la lucha mexicana, pero en ese ícono social. O sea, sí luchador, porque se reconocen todos sus logros, porque, fíjate, él estaba luchando hasta los 60 y tantos años, estaba luchando, Sí. ¿no? Y con la habilidad y todo eso. Entonces, yo creo que si pudiéramos nombrar algún representante que pudo abarcar todas las características que ahorita estuvimos mencionando de la lucha, yo creo que sería el Santo. Sí, porque el Santo también fue en un tiempo un luchador aéreo. Sí. Lanzadas de tercera cuerda. Fue todo rudo. eso, rudo. ¿No? Fue rudo muy poco porque no pudo con la carga social que tiene que ser técnico, ¿no? Claro. Porque, seamos sinceros, algo en los luchadores, al técnico se le ama, pero el rudo no puede faltar, ¿no? Exacto. Sí, porque para que haya un bueno, debe haber un malo. Sí. Sí. Y bueno, seguramente nos faltaron muchas cosas de la lucha libre y si usted escucha este podcast y dice, no, les faltó hablar de esto y esto y esto, o yo sé de esto, coméntenos, venga a platicar con nosotros y hacemos una Segunda parte. charla más... Más más amplia. nutrida, más amplia, ¿no? Y bueno, recordándoles como siempre que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Y recordarles que Notas con Sabor también tiene su área saladita, porque también tenemos bocadillos, los pambazos que ya se viene septiembre, entonces, bueno, los pambazos son para cualquier día del año que se le antoje como unos ricos pambazos, ¿verdad? No, pero yo creo que el pambazo es como la rosca para enero, los tamales para febrero y la hojaldra para octubre, noviembre. Creo que los pambazos son igual para septiembre. Bueno, para septiembre, entonces... Pero es un platillo que se disgusta todo el año. Sí, entonces recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, también ¿Cómo? notas, como 24 Notas Colectivo Cultural, Ok. nos encuentra en Facebook, como 24 Notas en YouTube Denos y like. en Instagram como 24.notas. ¿Sí? Y más redes sociales, pero pues ahorita no me acuerdo de todas, entonces ahí Búsquenos en síganos. TikTok, búsquenos en las plataformas digitales Ahí como andamos. Amazon, Google, y muchas más. Y escúchenos y coméntenos. Sí. ¿Sale? Nos vemos. Adiós.